tal? Muy buenas noches, queridos televidentes de Hope Media Honduras. Estamos contentos de que ustedes nos acompañen en una nueva edición de tu programa En Esto Creemos, donde estudiamos las verdades bíblicas, lo que creemos los adventistas del séptimo día. Nuevamente con mi amigo el pastor Samir Sarmiento. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Jorge, qué grato es volvernos a encontrar en este programa. Claro que sí, siempre entrenamos todos los días, porque cada día escudriñamos la palabra del Señor y entrenamos de manera particular para los temas que venimos a exponer aquí. Hoy tenemos, usted me corrige si estoy mal, la séptima creencia, ¿es correcto? Así es. Séptima creencia de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre, y esta ya forma parte de la segunda doctrina, ¿recuerdas? ¿Cómo se llama la segunda doctrina del hombre? La doctrina del hombre. Así que ya estamos entrando de las 6 doctrinas, vamos a la segunda y a la séptima creencia de nuestra iglesia. Muy bien, pastor. Así que entremos en materia, pero antes de abrir la palabra del Señor, siempre les recomendamos, hay que orar. ¿Por qué hay que orar? Porque el Espíritu Santo es quien inspiró la escritura de la Biblia. Así que sin el Espíritu Santo no la podemos entender de manera correcta. Por eso, cuando usted dice, ¿por qué hay una sola Biblia y tantas denominaciones? Es porque cada quien la interpreta a su manera. Y todos tenemos ese riesgo, interpretarla con la sabiduría humana. Pero vamos a pedir la sabiduría del cielo para interpretarla como Dios quiere que la interpretemos. Amén, pastor. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reencontrarnos en este programa, En Esto Creemos. Anhelamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de nosotros y que nos inspire para podernos expresar de la mejor manera esos textos bíblicos que hoy escudriñaremos conforme a como tú los revelaste a los profetas y apóstoles en el pasado. Señor, te pedimos también una guía espiritual especial para aquellos amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes redes sociales. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, mientras nos preparábamos para este tema, pensaba cómo hace muchos años atrás habían 2 escuelas de pensamiento con respecto a la naturaleza humana. Una derivada de un sacerdote llamado Pelagio, y él planteaba lo siguiente, y yo no sé cuál escuela de pensamiento es usted, pero usted me lo va a decir ahora. Pelagio planteaba que si agarrábamos un bebé y lo extraíamos de todo lo malo, es decir, lo poníamos en un cuarto y solo le enseñábamos lo bueno, entonces ese bebé iba a ser bueno porque el ser humano nace neutral. Entonces lo que lo contamina, decía Pelagio, es el ambiente. O sea, claro, como el niño aprende la maldad del papá, la maldad de la mamá, la maldad de los hermanos, la maldad de los vecinos, de su entorno, entonces el niño adquiere la maldad, pero él nace neutral, ni bueno ni malo. Eso es lo que decía Pelagio. Claro. Por otro lado está el pensamiento de Agustín de Hipona, que Agustín de Hipona dice nada que ver con lo que dice Pelagio. Nosotros nacemos malos. El niño, usted lo puede poner en el mejor de los ambientes y ese niño ya sale inclinado hacia el mal. Ya nos va a decir usted qué escuela de pensamiento, pero lo que quiero decir es, ¿qué dice la Biblia? Y vamos a contestar esta pregunta más adelantito porque nos vamos a ir a los orígenes. Y entonces, pastor, quisiera que usted me comentara un poco de la participación divina en la creación del hombre, que fue el tema pasado, el tema de En Esto Creemos de la edición pasada, pero ya desde el punto de vista de su naturaleza. Y cuando le pregunto de su naturaleza, quiero que me hable qué implantó Dios en la naturaleza física, moral, espiritual del ser humano. Bien, Jorge, como tú mencionas, en la creencia anterior que hablábamos, pudimos ver cómo el Señor hizo la creación. Sí. Y hablábamos de la creación y cómo preparó todo el entorno para el hombre y para la mujer que iba a formar. Correcto. Pero hay algo especial que la Biblia nos dice que implantó, como tú dices, al hombre, al ser humano. Vamos al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27.
Encontramos ahí, si podemos leerlo, no sé si lo puedes leer, por favor. Con todo gusto. Génesis 1, 26 y 27 dice: Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, mujer y hombre los creó. Si podemos observar, Dios compartió con el hombre algo especial: la imagen y la semejanza. Que ya esas dos palabras, se me ocurren mil preguntas, pero yo mejor dejo que usted continúe con su argumento. Sí. Imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Algunos, ¿sabes? Hay alguna idea, entre algunos teólogos se llegó a creer que eran diferentes, ¿verdad? Que tanto la imagen, ¿verdad?, de Dios es la parte física, y que la semejanza, aunque no hay una base bíblica, ¿verdad?, era ya lo que se perdió. Que ya nosotros, que ya nosotros no tenemos la imagen de Dios, tenemos la imagen de Dios, perdón, pero no la semejanza de Dios. Ok, pero para ponerlo en palabras sencillas, pastor, físicamente en esa escuela de pensamiento, físicamente nos parecemos a Dios. Nos parecemos a Dios. Es decir, Dios tiene ojos. Claro. Dios tiene nariz, o sea, o al menos los seres creados de otros mundos, porque cuando uno piensa en Dios, yo le soy honesto, uno piensa en una luz, ¿no? En un ser que es espíritu, que no tiene, que no es corpóreo. Pero usted me comenta que en base a este versículo hay una semejanza física del ser humano con Dios. Es que la naturaleza, nosotros nos distinguimos entre toda la demás naturaleza que el Señor creó, entre todos los demás animales, las bestias del campo, las aves, los peces, porque fuimos creados con la imagen, con un molde. Qué interesante. El Señor utilizó su molde, un modelo, ¿verdad? No solamente estamos hablando de los ojos, porque los animales tienen ojos, tienen nariz, tienen boca. Estamos hablando del aspecto físico del hombre. Un tema de apariencia. Exactamente. Okay, estamos hablando del aspecto. Entonces, nosotros nos damos cuenta a través de este texto bíblico, desde la creación, que cuando Dios crea, se usa de modelo para poder compartir esa naturaleza especial con el hombre. Ese es el tema de imagen. Ahora, en el tema de semejanza, si termina de desarrollar ese argumento, ¿qué implicaría lo que perdimos, según los teólogos que usted me comentaba? Según los teólogos, nosotros perdimos la parte espiritual, la parte moral. Que por naturaleza el Señor nos había creado buenos, ¿verdad? Y al haber cedido a la tentación, que vamos a hablar un poquito más adelante, nosotros dejamos de tener esa semejanza a Dios, esa perfección, ¿verdad? Ellos lo ponen de esa manera. Pero, como te digo, no hay una base bíblica, ya que aún los escritores bíblicos en algunos momentos utilizan el término que fuimos creados a imagen, y en otros momentos que fuimos y que somos semejanza de Dios. Pero podemos inferir en base a esto, ¿no? Lógicamente, de todo esto vamos a terminar de salir de dudas hasta que lleguemos a la eternidad. Claro. Pero podemos inferir que en un inicio la naturaleza humana era la siguiente. Por una parte éramos físicamente parecidos a Dios, porque Dios saca su molde. Así es. Para crearnos, y también comparte con nosotros su naturaleza intelectual, porque el ser humano estaba intelectualmente por encima del resto de la creación, de los diferentes animales, moralmente, porque el ser humano era inclinado hacia lo bueno, emocionalmente, porque el ser humano no necesitaba un psicólogo ni un psiquiatra, porque tenía sus emociones en perfecto equilibrio. Claro. Entonces, toda esta naturaleza estaba implantada. Por eso, el ser humano era perfecto, era bueno en gran manera. Y los otros dos aspectos, tal vez, la parte espiritual, ¿verdad? Claro. Que había una conexión espiritual con Dios, una relación constante, y la parte social, ¿verdad? Cuando Dios habla acerca de ver al hombre solo, que el hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí cómo el Señor comparte todo ese ámbito, ¿verdad?, de Él como creador
a la criatura que estaba formando. Y se nota en estos mismos versículos, que creo que es Génesis 1:27, que lo tenemos por ahí, donde al hombre lo pone como administrador del mundo, por lo mismo, porque te doy mi imagen, en todo aspecto, vas a ser como una miniatura de lo que soy yo, por decir algo, claro, ¿no? Claro. Y tú vas a gobernar este mundo, así como yo gobierno el universo. De alguna manera es así. Esa era la imagen inicial de Dios en el hombre. Esa era la naturaleza humana. Podríamos decir, pastor, entonces, que la naturaleza humana era perfecta. No tenía problemas de salud, no tenía pensamientos negativos, no había pecado en él. Hablando en ese tema moral, pastor, ¿cómo entender eso? Que el ser humano es inclinado hacia lo bueno y Adán y Eva terminan pecando. Mira, la astucia con la cual el enemigo logró su cometido para que el hombre y la mujer pecaran, lo describe también la Biblia. En el capítulo 3, que vamos a ampliar un poquito más en una de nuestras secciones, nos vamos a dar cuenta cómo el hombre pierde ese control, ese dominio que Dios le había cedido cuando fue creado, ¿verdad? Lo que tú hablabas de ponerlo de gobernante del planeta, ¿verdad? Como administrador, ¿verdad? Para que él pudiera dominar, controlar, administrar de la mejor manera, y cómo el hombre le cede ese dominio al enemigo. Qué terrible. ¿Verdad? Y miren, para que lo entendamos, y ya lo dijo el pastor más adelante, lo vamos a ampliar en otros programas de En Esto Creemos, pero lo que hizo Adán y Eva era algo difícil. O sea, para nosotros es fácil pecar, pero lo que hizo Adán y Eva era difícil porque ellos eran inclinados hacia lo bueno y fueron en contra de su naturaleza. Ahora, nosotros, para poder hacer lo bueno, es ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Es paradójico. Pastor, ¿cuáles son los elementos? Volvamos a ese inicio, cuando Dios forma al hombre. ¿Cuáles son los elementos del cual el hombre está compuesto elementalmente y de donde surge la vida? Es que ese es interesante tu pregunta, porque es parte de la creación de Dios y de la diferencia entre la creación de la naturaleza y de los otros seres vivos. Porque en los 6 días de la creación nosotros podemos ver a Dios hablando. Su voz ese es el medio para crear. Para crear, ¿verdad? Sea la luz, fue la luz, haya árboles, hayan aves, hayan peces, ¿verdad? Que la tierra abunde en animales, pero con el hombre no solamente comparte su naturaleza, su físico, su imagen, sino que lo crea, dice, usando el elemento de la misma creación. Sí, es que el método cambia. Con lo demás, hablaba y era hecho. Por ejemplo, él decía que sea la luz, aparecía la luz. Que surjan plantas, que surjan los animales, Dios hablaba. Con el hombre, como usted lo dice, toma del polvo de la tierra que él ya había creado con el aliento de su boca, se da el tiempo de forjarlo con sus manos y luego él agrega ese elemento. Y la Biblia lo confirma. Eso es lo que quiero, que vayamos a la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 7. Muy bien. Lo tienen ahí, hermanos. Si quieren pueden buscar en su Biblia. Génesis 2:7 dice: entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Nosotros, cuando digo nosotros, es el hombre, ¿verdad? Fue creado 2 elementos esenciales: polvo de la tierra y aliento de vida. O sea, si tuviéramos que ponerlo en una ecuación, pastor, la famosa ecuación del adventismo, ¿no? Claro, para el tema de la vida, diríamos, polvo de la tierra, o la tierra, más aliento de vida, es igual a un ser vivo. Ser viviente, alma viviente, ¿verdad? Que es, a veces mucho lo comparamos cuando predicamos o escuchamos algún mensaje, ¿verdad? Es difícil lograr entender este concepto porque para muchos el alma viviente es un ser espiritual. Es un ente que cuando la persona fallece surge el alma. Sí, de hecho hay ciertos credos, ¿verdad? Por ejemplo, gente que practica, voy a decir algo como yoga, ellos dicen que de repente ellos pueden quedarse su cuerpo ahí, pero que el alma puede salir y mirar ahí cómo está inclinado, pero esto es contrario a la Biblia.
La Biblia dice que no se pueden separar estos elementos. El polvo y ese aliento de vida, que no tiene vida por sí solo, sino que necesita estar junto con el polvo, forman el ser viviente. Esa es la situación. Si nosotros descubrimos, claro, algunos también, en algunas creencias han buscado también base bíblica para sustentar esas teorías, ¿verdad? Con respecto a la parte espiritual del ser viviente. Pero la naturaleza nos dice claramente que es polvo de la tierra, aliento de vida. Al faltar el aliento de la vida, no somos nada. Muy bien. No somos nada. Entonces, el ejemplo que normalmente utilizamos, ¿verdad? Ministerialmente, si podemos decir, es una bombilla de luz, ¿verdad? Que tenemos instalada en nuestros hogares, ¿verdad? Y al encender y entrar corriente eléctrica, esa bombilla tiene luz. Al quitarle la energía eléctrica, es una bombilla normal, ¿verdad? Inutilizable, no sirve sin la energía eléctrica. Entonces, lo mismo pasa con el ser viviente, con nosotros, ¿verdad? Así que es parte de nuestra naturaleza. No, y les invitamos, en algún momento abordaremos el estado de los muertos también. Claro que sí. En este programa, en Esto Creemos. Muy bien. Pastor, tenemos varias preguntas todavía por abordar, pero en este momento quiero invitarlo a enriquecer el programa con un canto maravilloso. Este canto se titula Job, lo interpreta Karen Cruzado. Así que escuchémoslo, pastor, sé que le va a gustar. Claro. Y luego vamos a regresar con más de tu programa en Esto Creemos. Así que no nos cambies, quédate con nosotros. ¿Cómo puedes tú adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona ese Dios y muere. Mas no lo adoro por lo que Él hace, ni menos por bienes materiales. Yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy del todo es de Él. Job, tú no tienes motivos, perdiste bienes, hijos y amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, simplemente adorar. Bendito sea el nombre del Señor, a Él la gloria, a Él la honra y el perdiste bienes, hijos y amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor, a Él la gloria, a Él la honra y
Muy bien, amigos, estamos de vuelta. Esperamos que hayan disfrutado esta canción tanto como nosotros. Pastor, bueno, siempre es lindo escuchar los dones que el Señor da a su iglesia. Sí, y con alguien que lo interpreta majestuosamente, de verdad que uno lo disfruta. Ahora le hago la siguiente pregunta para continuar con nuestro estudio. En comparativa con los ángeles, que también son seres creados, ¿cómo queda el hombre ahí? La naturaleza de los ángeles, la naturaleza del hombre. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Bien, para ello vamos al libro de Salmos. En el libro de Salmos encontramos respuesta a esa pregunta, Jorge. Y es interesante, durante un tiempo hemos estado leyendo el libro de Salmos y pudimos también aprender y edificarnos un poco con respecto en las lecciones de escuela sabática. Claro que sí. Dice en Salmos capítulo 8, Salmos 8, del verso 3, nos muestra cómo Dios es un Dios creador y de ahí va haciendo dentro de su creación, va por niveles, tanto la creación del natural, ¿verdad? La naturaleza y de los seres, como también la del hombre. Mira lo que dice el verso 3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Miramos aquí al salmista, hablando de la naturaleza creadora, y ahora pone una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Lo mismo que tú decías, ¿verdad? ¿Qué es el hombre en comparación a los ángeles? ¿Verdad? Ya tú profundizaste un poquito más, pero ¿qué es el hombre? Dice, para que Dios tenga memoria, para que tenga atención en ese ser. Y aquí encontramos la respuesta, verso 5 en adelante. Lo hiciste, dice, un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste Señor de las obras de tus manos, todo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, junto con las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto surcan las sendas del mar. Ya lo podíamos inferir por lo que la Biblia nos habla acerca de los ángeles, que los ángeles tienen ciertos, voy a decirlo así, poderes que nosotros no tenemos, ¿no? Claro. De repente, cada vez que se le aparecía un ángel a un ser humano, el ángel le tenía que decir, no temas. Sí. Yo también estaría tembloroso si un ser majestuoso se me apareciera en mi cuarto, ¿no? Por ahí también la Biblia describe que son seres alados, ¿verdad? Inclusive habla de los querubines que tienen 3 pares de alas, o sea, seres maravillosos. Y a veces se le aparecía un ángel a un profeta, y recuerdo que hay una ocasión en el Antiguo Testamento donde quema el sacrificio, empieza a haber humo, ¿no? Del sacrificio, sí. Y el ángel se va en el humo. Sí. Entonces uno dice, eso no lo puedo hacer yo. Entonces, la comparativa de los textos que usted acaba de leer en Salmo 8 dice que somos un poco menor que los ángeles. Mira, es que es ahí donde nosotros tal vez nos es difícil entender la naturaleza de los ángeles. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa como seres humanos. Encontramos en la Biblia, dijo el apóstol, que a algunos hospedaron ángeles, ¿verdad? Sí. Haciendo referencia a aquella ocasión de Abraham, exactamente, ¿verdad? Y entonces otros, ¿verdad? Encontramos a ángeles con alas, sin alas, con un par de alas, con 4 pares, con 6 pares de alas, sí. ¿Verdad? Diferente forma como Dios creó diversidad aún entre los ángeles. Pero con el hombre, según el salmista, y de acuerdo a las palabras del salmista, en inspiración del Espíritu Santo, y tenemos esa plena convicción, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pero no por eso debemos de sentirnos mal, porque los mismos textos dicen, pero lo pusiste a gobernar sobre las aves, sobre los animales, lo hiciste a tu semejanza, o sea, algo maravilloso. Pero es que mira, es difícil poder... como te decía, entender, porque el hecho de ser, no dice lo hiciste diferente a los ángeles, un poco menor, ¿me entiendes? No está hablando de, no sabemos, perdón, cuánta era la capacidad del ser humano
con la perfección que Dios le había. Originalmente. Exactamente, Claro. ¿verdad? Claro, tenía la capacidad de la vista, de ver a los ángeles, Vista de ver 20, al Señor. 20. Claro, yo creo que 21 de 20. Era extraordinario la manera como él, los pensamientos, ¿verdad? Como analizaba las situaciones, ¿verdad? Todo eso demuestra la perfección en la naturaleza del hombre creado por Dios. Hay que entender también que los ángeles, recordemos que también aquellos seres que fueron desterrados del cielo son ángeles. Sí. O sea, Lucifer, lo que ahora nosotros conocemos como demonios, son ángeles caídos. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque cuando la Biblia dice nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra otro ser humano, correcto, sino que es contra principados y potestades. Dice que a veces nosotros nos creemos muy astutos y muy autosuficientes, que yo puedo vencer el pecado por mí mismo. Pero es que tú estás peleando con seres superiores a ti. Ya eran superiores a ti antes de la caída del pecado. Sí. No digamos ahora, en nuestra condición pecaminosa, esos ángeles son más astutos y nos pueden hacer caer fácilmente en pecado, los ángeles que están de parte de Satanás. Ahora, pastor. Pero hay un elemento, perdona que te interrumpa, que lo agrega David. Porque dice estas palabras: lo coronaste de gloria y de honra. Y creo que esa coronación de gloria y de honra radica en que somos hechos a imagen de Dios. O sea, el Señor nos honró dándonos su imagen, su semejanza. ¿Verdad? Que creo que hasta los mismos ángeles, Satanás y esos secuaces tuvieron envidia del ser humano. Claro, claro. Creo que nos damos cuenta cuán grande aquí nos da la forma como Dios amó su creación y amó crear al hombre, claro, ¿verdad? Era parte de él, ¿verdad? Era como cuando dice uno su juguete nuevo, algo especial. Como seres humanos, Adán y Eva eran especiales para Dios, claro, ¿verdad? Claro, claro. Y el tener esa comunión directa con el hombre y con su creación, creador y creación, ¿verdad? Hacía esa conexión perfecta en la naturaleza que Dios había formado. Pastor, en el ámbito social, porque hemos visto diferentes aspectos, ya abordamos la naturaleza del hombre en el aspecto físico, espiritual. En el ámbito social, ¿cuál es la naturaleza original del ser humano? Bueno, después de haberlo creado con sus manos, la Biblia nos dice que el Señor le da la responsabilidad de la creación, pero desde el sexto día Dios dice que creó a dos seres, no solo a uno. Creó al hombre y a la mujer. Varón y hembra los creó. Esas fueron las palabras del texto del Génesis capítulo 27. Y en el capítulo 18, si no más recuerdo, del Génesis 2, creo. Capítulo 2, versículo 18. Gracias por la corrección. Capítulo 2, versículo 18. Y dijo Dios el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, dice, una ayuda idónea. Dice mi versión: le haré una ayuda a su medida. A su medida, así es. Bueno, hábleme usted como una persona que está ya experimentando esa bendición. Yo estoy en víspera. En víspera. Estoy cerca okay. ya, ¿verdad? Okay. Pero quiero saber usted realmente ese factor social que Dios implanta en Adán y que a propósito le crea después a Eva para que él sintiera esa necesidad de... Bueno, hay que decir que hay una creencia del matrimonio y saben, hermanos, creo que para la creencia del matrimonio ya nuestro compañero, nuestro hermano Jorge ya va a estar... Estoy ansioso. Sí. Yo creo que ya sí, ya va a estar, ya va a poder compartir por testimonio propio. Es cierto. Pero la forma como Dios ve la necesidad en el hombre de poner una compañera. Y no cualquier compañera, dice una ayuda idónea, ¿verdad? Ideal, conforme a la voluntad. Lo que tal vez Adán se hubiera imaginado, lo encontró en Eva. Todo lo tenía, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios analizó los pensamientos, ¿verdad? En el hecho de que el hombre estaba solo, ¿verdad? Tomó los pensamientos de, si yo tuviera a alguien, compañero, ¿cómo sería? ¿Verdad? Y esos pensamientos los concretó formando a Eva. Miren, aquí me voy a meter a un tema de misterios, pero
por lo que he leído en la Biblia, puedo asegurar esto. Dios nunca se ha sentido solo en la eternidad, porque aunque no conocemos cuál mundo fue el primer mundo creado de todo el universo y cuáles fueron los primeros ángeles que le adoraron, sabemos que hay 3 seres coeternos, que los conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, como Dios tiene esa naturaleza que nunca ha estado solo y que no le gusta estar solo, y por eso ha creado seres en el universo para estar acompañado, sabía que Adán iba a querer y necesitar compañía. Y no es que viene Dios y se le había olvidado o se le ocurrió una mejor idea. Se me olvidó crearle una pareja a este Adán, sino que lo crea primero para que él mismo sienta esa necesidad de compañía. Y cuando Adán ve por primera vez a Eva, exclama: esto sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Adán quizás había tratado de compensar esas pequeñas horas que estuvo sin Eva. La compañía de repente agarró un perrito. Agarró, como lo hacen actualmente, un gato. ¿Verdad? Que hay algunos que dicen, no ocupo casarme ni nadie, yo me lleno de gatos y con mis gatos soy feliz. No hay problema que tengas mascotas. Pero originalmente Dios te creó para estar en sociedad con otras personas. Así es. Entonces, cuando nos aislamos de las demás personas, vamos en contra del plan original de Dios. Por eso inclusive la religión cristiana es diferente, pastor. Usted ve esas religiones donde dice que para que usted crezca espiritualmente, usted se tiene que ir allá a una montaña en el Tíbet. Correcto. Y meditar a solas, sin nadie ahí. Pero el Señor dice, no, tú vas a aprender a forjar tu carácter yendo a la iglesia. Yendo a la iglesia. Con personas difíciles, con personas que piensan diferente a ti. Vas a forjar tu carácter con una pareja. Que yo creo que a usted, Blanquita, no todo le dice que sí. Correcto. hay cosas que de repente usted aprende de ella y ella aprende de usted. Así es. Y esa naturaleza social nos hace sentir realizados porque así nos formó Dios. Y es que no solamente formó esos dos. El versículo 28, volvemos al capítulo 1 del Génesis, mira lo que nos dice. Qué tremendo. Y los bendijo Dios, dice, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. ¿Te das cuenta? Llénenme este planeta. Yo no quiero que estén solitos. Exactamente. Entonces, si tú ves, el ente social del hombre el ente social del hombre era parte del plan de Dios. Sí, o sea, no viene después del pecado. Exactamente. Está en la naturaleza perfecta. Exactamente. Ya Dios le había dicho desde la creación, mire, por favor, llénenme esta tierra, no estén ustedes solos, ¿verdad? Ya, para que esto se multiplique, pues. Ahora, quiero decir algo, pastor. Sin duda, todos hemos sentido la necesidad de, en este rato quiero estar solo. Todos lo hemos sentido. O de repente hay personas que les cuesta más hacer amigos que otros. Entonces, pero aunque te cueste más y de repente no seas tan social como otras personas, siempre vas a sentirte mejor en compañía. Claro que vas a encontrar personas más afines a tu carácter o a tu temperamento que otras, pero es el plan de Dios que estemos en compañía. Claro que sí. Y es ahí también la libertad que le dio Dios al crear al hombre, del libre albedrío, ¿verdad? Que también tenemos que tener cuidado en escoger quién va a ser nuestros amigos, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? En la selección ahora de elegir esa compañera ideal, ¿verdad? También Dios nos da esa libertad de poder discernir quién puede ser la persona, tanto el hombre o la mujer, que va a acompañar a ese ser humano. Bueno, a manera de resumen a este momento, aunque más adelante el experto nos va a resumir de una manera magistral, pero, pastor, ¿por qué repasamos cuál era la naturaleza original del ser humano si esa naturaleza ya la perdimos? No totalmente, pero en parte. Porque la idea es que volvamos al plan original. Es decir, Dios te creó perfecto físicamente. ¿Podemos recuperar la perfección física? En esta tierra no. Ni aunque usted tenga el teléfono de nuestro hermano Emek Cherenfan, no vamos a poder. Creo que no solamente físico, agrego ahí, sino mental y espiritualmente. Iba aspecto por aspecto, pero lo que quiero decir, aunque no puedes recuperar esa perfección física, pero puedes cuidar tu salud alimentándote mejor,
buscando restaurar esa imagen de Dios, porque Claro. con las cosas dañinas, como las drogas, como los alimentos que no son adecuados, borras más la imagen física de Claro, Dios. Eso en el claro. aspecto físico. En el aspecto moral, vamos a la iglesia, estudiamos la Biblia, porque perdimos la naturaleza moral perfecta que Dios nos había dado, pero al pasar tiempo con Dios la restauramos. Lo mismo, vamos a la iglesia para convivir con otras personas, convivimos en familia para restaurar la naturaleza moral. Es decir, tu meta y mi meta debe ser restaurar la imagen de Dios en el aspecto físico, moral, espiritual, social, a todo lo que pueda en esta tierra, pero cuando llegue Cristo por segunda vez la va a restaurar al 100%. Creo que aquí hago un comercial, tal vez un paréntesis o comercial, si podríamos decir. Es que en el aspecto físico, yo siempre lo comparto, ¿verdad? Cuando hablo sobre este tema, Dios nos hizo, debemos de aprender a apreciarnos nuestra imagen. Por eso como adventistas también nos distinguimos entre otras denominaciones, ¿verdad? Y nuestras damas, las hermanas de la iglesia, al no usar joyas, al no usar, ¿verdad? Exceso de maquillaje, ¿verdad? Sabemos que algunos ya es situaciones médicas y estéticas, pero cuando ya excedemos esos límites, corremos el riesgo de más bien desfigurar la imagen de Dios, ¿verdad? De poderlo hacer. Entonces, debemos nosotros entender cómo fuimos creados y debemos aprender a apreciarnos. No necesitamos, porque ahora no solamente las damas, también los hombres, hay que entender, ¿verdad? De que abren, ¿verdad? Es que Satanás va buscando borrar la imagen de Dios, la imagen, en el hombre y en la mujer. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de tratar de mantener ese cuidado, ¿verdad? De poder lograr restaurar en lo humanamente posible la imagen de Dios en esta tierra. Eso es. Y ahora, pastor, para cerrar este segmento, y prácticamente nos quedaríamos ya en la última parte del programa, el aspecto moral de esa imagen original del Señor. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Mejor dicho, no Samir Sarmiento, sino que dice la Biblia en la naturaleza moral del ser humano, ahora, después de la caída y antes de la caída. Claro que sí. Creo que esa última sección va a estar un poquito, vamos a ampliar, pero tan solamente vamos a lo que dice el sabio Salomón. Muy bien. Si vamos al libro de Eclesiastés capítulo 7, encontramos ahí dos textos especiales. El versículo 20 de este capítulo y el versículo 29. Mira lo que dice el 20, no sé si lo puedes leer. Con gusto. Dice, no hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. O sea, dice el Salomón, Sí. Y dice el 29, lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiados problemas. Me gusta esta versión. Ya le voy a dar esta versión es, a ver, la Reina Valera contemporánea. Contemporánea, bueno. ¿Verdad? La naturaleza, lastimosamente, moral del hombre, como dice en esa versión, nos complicamos la vida. Sí. ¿Verdad? Dios nos hizo perfecto, sí, el ser humano se ha buscado muchos problemas. Se ha buscado muchos problemas. Y debemos de entender, no hay perfección humana en esta tierra en este momento, ¿verdad? No hay. Solo a través de Cristo Jesús podemos alcanzar esa perfección. ¿Por qué? Porque Él vivió, fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Es importante porque a veces nos agarramos de esa frase, nadie es perfecto, entonces hacemos lo que queremos. Correcto. Ojo con esta frase que voy a comentar aquí. No somos perfectos, pero somos perfectibles. ¿Qué significa eso? Que si usted se ha metido a esto del cristianismo, usted reconoce su condición pecaminosa, que no hay justo ni aun uno, pero usted busca la perfección. Porque Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Correcto. Entonces, aunque yo reconozco que moralmente no soy perfecto, trato de ser perfecto. Y qué ostentoso se escucha, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Samir? Trato de ser perfecto. Jorge también trata de ser perfecto, pero es que es el mandato de Jesucristo. Claro que sí. Que no lo voy a lograr por mí mismo, eso es claro. Eso es claro, porque solamente, ya dijo Pablo en Gálatas 2:20, no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Entonces, yo trato de ir cambiando esos aspectos de mi naturaleza pecaminosa, y aunque no voy a alcanzar la perfección al 100%, trabajo en mi carácter hasta que Cristo venga por segunda vez. Claro que sí. El apóstol Pablo, solo quiero tomar una cita, dar una cita, Romanos capítulo 5, verso 12, Jorge, mira lo que dice. Así que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron, ¿verdad? Vemos ahí, pero vemos el verso 8 también del mismo capítulo 5 de Romanos. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y con estos textos, pastor, y la explicación de ellos, me gustaría que vamos a cortar para ir al segmento, sí, pero me gustaría que lo entendiéramos y lo vamos a explicar en palabras sencillas. A la pregunta que se hizo en la opinión urbana, ¿nacemos inclinados hacia lo bueno o hacia lo malo? El versículo de Romanos es claro. Nacemos inclinados hacia lo malo, inclinados hacia lo malo. Eso no significa que somos completamente malos, porque en nosotros, más cuando hemos aceptado a Cristo, viven dos naturalezas. Sí. La naturaleza buena y espiritual, que originalmente tenía Adán, claro, es implantada en nosotros porque Cristo vive en nosotros. Pero no es que viene la naturaleza buena y espiritual y la mala se va por arte de magia, sino que las dos conviven. Y entonces ese es el conflicto interno. Pero vamos a ampliar más. ¿Por qué no escuchamos la respuesta de, ¿verdad?, de la pregunta urbana que se hizo para este estudio en esta ocasión? Así que escuchemos la pregunta que se hizo. ¿A dónde se realizó esta encuesta, Jorge? Bueno, esta encuesta se hizo en el Colegio Adventista de la Ceiba, el CEAC. Agradecemos que ahí los alumnos y maestros participaron. Así que vamos a escuchar un poco acerca de las opiniones. Y luego, pastor, vamos a tener la oportunidad de tener un invitado especial aquí en el set y la síntesis del experto. Así que presentamos estos 3 segmentos y luego venimos al cierre. Claro que sí. Al cierre del programa En Esto Creemos. Nos encontramos con los chicos de 7º grado. Ellos nos van a responder si el ser humano nace siendo bueno o malo. Bueno, mi opinión es que cuando nosotros crecemos, vamos naciendo, nuestra inocencia es buena, y dependiendo cuando vayamos creciendo, nuestros padres nos enseñan las cosas buenas y las malas. Depende, te podría decir, porque desde que nacemos, como dice mi compañera Suani, venimos con la inocencia de ser buenos. Nuestros padres nos enseñan las buenas cosas y las malas cosas, pero siempre somos libre albedrío. Cuando ya crecemos, tenemos el derecho o tenemos la oportunidad de elegir entre hacer las cosas buenas o malas. ¿Los seres humanos nacimos siendo malos o buenos? Yo considero que salimos entre medio, porque eso, dependiendo de nuestras acciones, si vamos mejorando o vamos empeorando. Lindsay, ¿los seres humanos nacimos siendo buenos o malos? ¿Qué crees? Bueno, yo pienso que los humanos, por nuestra naturaleza, ya nacemos pecadores y malos, creo yo. ¿Los seres humanos nacimos siendo buenos o malos? Yo considero que nacimos siendo malos. ¿Los seres humanos nacimos siendo buenos o malos? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que los seres humanos nacimos siendo buenos. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en tu programa En Esto Creemos, y ahora vamos a un segmento muy gustado. Para ello tenemos con nosotros al pastor Ever Durán. Pastor, ¿cómo está usted? Jorge, feliz de estar en este maravilloso programa En Esto Creemos. Sorprendido por las respuestas, muy interesantes, y sobre todo feliz de estar con esta bella audiencia que siempre es fiel a este bello programa, y esta tarde ya con muchas ganas de aportar también un poco acerca del don profético. Eso me gusta. Por ahí diferentes opiniones de si estamos inclinados hacia el bien o hacia el mal. Hemos abierto la Biblia a lo largo del programa, pero ahora usted también tiene un aporte de lo que dice la sierva del Señor. Así que me gustaría saber qué tiene que decir ella con respecto a este tema, pastor. Bueno, antes que nada, Jorge, tener que decir, ¿verdad? Es importante mencionar
que la Biblia por sí sola se explica y que las respuestas más importantes, más certezas, con mayor certeza, siempre la vamos a encontrar en la Biblia, y el don profético es ese aporte para aclarar esas incógnitas que por causa del pecado nuestra mente todavía no logra comprender. Bien, me llama la atención primero tener que decir lo que la Biblia menciona respecto a la naturaleza del ser humano. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, encontramos que Dios dice: hagamos al hombre de acuerdo a nuestra semejanza. Algunos han llegado a pensar que esa semejanza es solamente intelectual, es la forma de pensar. Otros le agregan que es también la parte física. Sin embargo, lo que más llama la atención de esto es que Moisés, que escribe el Pentateuco, 3 veces en ese versículo menciona que Dios dice: hagamos a nuestra imagen. Y las 3 veces Dios da a entender que esa imagen es integral, que no solamente es de pensamiento, sino también es intelectual, física, emocional. Pero lo importante de esto es que esas 3 veces nos atribuye la semejanza de Él. Es decir, Dios nos hace como seres pensantes, como seres intelectuales. A diferencia de toda la demás creación, somos los únicos seres con el derecho, el privilegio de poder tomar decisiones propias. Eso por parte de la Biblia. Y en cuanto al aporte del don profético, que por supuesto se combina perfectamente, dice el libro Patriarcas y Profetas en la página número 24 y 25, capítulo 24 de este libro, dice que el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. En esta cita, Jorge, nosotros podemos ver cómo la naturaleza humana, este tema nos explica que nosotros teníamos ese don, fuimos creados con el don de dominar nuestros pensamientos, de inclinar nuestra naturaleza, porque lo que domina la carne es el pensamiento, y por lo tanto nuestros pensamientos eran para agradar directamente a Dios, aún en nuestro apetito, pero que por causa del pecado, de la perversión del pecado, pareciera que nuestra naturaleza se pervirtió de tal manera que aún el apetito lo hemos pervertido. Los pensamientos ya se separaron directamente del pensamiento de Dios, tanto así que al niño hay que enseñarle, al ser humano hoy nace y hay que enseñarle sobre la Biblia, sobre qué es Dios. Pero la intención en un inicio de la creación era que nacíamos ya sabiendo que existía un Dios y que teníamos que alabar a un Dios. Hoy en día tenemos clases de Biblia y vamos a la clase de Biblia, vamos a las clases de teología. Todo eso es una alteración que causó el pecado, porque nuestra imagen perfecta es de saber ya, de conocer de un Dios perfecto, de adorar a ese Dios. Pero hoy en día está la lucha de a quién vamos a adorar. Si el pecado no hubiese alterado la condición de la raza humana, de la naturaleza humana, no necesitaríamos ni siquiera un estudio de la teología. Así que esto podemos decirlo de esta manera, en resumen, Jorge: la naturaleza humana es un privilegio que nosotros tenemos de ser creados a imagen y semejanza de Dios en todo sentido integral de la palabra. Pastor, mientras usted explicaba de manera magistral cómo nosotros fuimos creados a imagen de Dios de una manera holística en los diferentes aspectos, en el ser físico, moral, social, espiritual, imaginaba lo que tuvo que haber sido de atractivo para el resto de la creación, para los demás mundos, cuando nació Adán y Eva, porque eran los primeros seres
tan parecidos a Dios. Es decir, eran la imagen de Dios. El ser más perfecto del universo había hecho seres parecidos a Él. Yo no sé cómo serán los seres de otros mundos. Estoy seguro que no es como los pinta Hollywood, que tienen esos ojos grandes y esas cabezas enormes. Seguramente han de ser seres muy bellos. Pero ellos, me imagino, se admiraron de la belleza de la raza humana y cómo se ha degradado por culpa del pecado esa imagen. Como usted lo decía, tanto en nuestros pensamientos, en nuestras inclinaciones, como también en el físico, ya no somos iguales en un inicio a Adán y Eva. Pastor, realmente muy buen aporte y me gustaría que cerrara este segmento con la importancia de llamar a todos a que busquemos renovar esa imagen de Dios en nosotros. Y antes, Jorge, de decir ello, este cierre, nunca me gusta hablar sin presentar la cita, pero hoy voy a romper ahorita ese esquema mío. Fíjate que el don profético nos explica, con lo que tú acabas de decir, que cuando el ser humano, cuando Adán y Eva salieron del molde de la creación de Dios, dice el tema, la herencia de los justos o la herencia de los santos, según la versión del libro que tengan, de eventos de los últimos días. El último capítulo del libro es ese, dice que el ser humano era el doble de la estatura del ser humano común de este tiempo actual. Y dice que Adán y Eva eran 20 veces más fuertes e inteligentes que el ser humano promedio hoy en día. Es decir, sí se ha degradado, hemos degradado la naturaleza humana por causa de las malas decisiones que tomamos, la dieta alimenticia, etcétera. Pero sobre todo, se ha pervertido el pensamiento y los sentimientos del ser humano. Yo quiero decirle a usted, amado hermano, que tenemos una esperanza y que más allá de lo que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser se haya deteriorado por causa del pecado y nuestras malas decisiones, hay una esperanza a futuro. No todo está perdido aquí. Y yo quiero experimentar en carne propia esa transformación que, como dice 1 Corintios 15, Dios realizará en aquel día cuando Él venga por su pueblo. Yo quiero experimentar lo que va a ser mi cuerpo, mi carne renovada, vuelta a la incorrupción, pero a lo inmortal. Pero también quiero experimentar sobre todo mi pensamiento, mis afectos, ser transformado de esto pecador a lo perfecto. Y usted tiene la oportunidad de lograrlo. Usted puede lograr ver ese milagro que Dios desea hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y por supuesto, acabamos de ver que la naturaleza humana tiene que ver con las decisiones y los pensamientos nuestros. Usted puede tomar mejores decisiones, yo puedo hacerlo también. Todos tenemos derecho a cambiar y a mejorar cada día, porque sí podemos hacerlo. ¿Cómo? Dándole la oportunidad a Dios para que nos transforme nuestra vida, para que el Espíritu Santo dirija nuestras decisiones. Tomemos la decisión de cuidar nuestro cuerpo, de apartarnos del pecado, de apartarnos de todo aquello que nos causa mal, que nos causa daño. Pídele la fuerza a Dios y Él está dispuesto para dártela. Y que pronto podamos ver ese milagro de ser transformados usted y yo en el día que Jesús venga por su pueblo amado. Pastor, mil gracias. Esta es su casa. Y ahora, queridos televidentes, vamos a la opinión del experto. En síntesis, lo que hemos estado hablando acerca de esta creencia, la naturaleza del hombre. Volvemos con más de tu programa En Esto Creemos. Cuenta una fábula que un pequeño escorpión estaba a la orilla del río. De repente vio a una rana que cruzaba frente a él y le dijo: por favor, llévame a la otra orilla. Me subiré sobre ti y de esa manera podrás ayudarme. La rana replicó: de ninguna manera. Si tú subes sobre mí, entonces colocarás tu aguijón sobre mi cuerpo y nos ahogaremos juntos. El escorpión dijo: no lo haré. Te lo prometo. La rana creyó en aquella promesa. Entonces el escorpión subió sobre ella, comenzó a nadar y mientras estaban ya cerca de la otra orilla, entonces el escorpión con su cola clavó el aguijón sobre la rana y ambos murieron ahogados.
¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Por qué el escorpión hizo lo que hizo? La respuesta es muy sencilla, porque esa es su naturaleza. ¿Te has puesto a pensar por qué tú haces cosas malas cuando realmente no quieres hacerlas? La respuesta también es sencilla, porque esa es tu naturaleza. Después que nuestros primeros padres pecaron, entonces todos nacemos bajo una naturaleza pecaminosa. David, en el Salmo 51, verso 5, dice lo siguiente: porque en maldad he sido concebido, en pecado me procreó mi madre. Todos los que nacemos con esta naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo, una vez que recibió a Cristo en su corazón, registra en Romanos capítulo 7, verso 15, las siguientes palabras: no entiendo lo que me pasa, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero hago lo que aborrezco. Es decir, Pablo tenía una lucha interna entre dos naturalezas, la naturaleza buena y la naturaleza mala. ¿Sabes? Cuando Jesús vino a esta tierra, también adoptó la naturaleza humana. Y a pesar de haber sido tentado en todo, según Hebreos capítulo 4, verso 15, dice que Jesús no cometió pecado. Por lo tanto, tu naturaleza pecaminosa, mi naturaleza pecaminosa, no es una excusa para pecar deliberadamente contra Dios. Jesús nos enseñó que podemos dominar nuestra naturaleza y de esa forma vencer el pecado. ¿Qué naturaleza vencerá dentro de ti? Eso dependerá. Es tu decisión. Depende cuál naturaleza alimentes. Si deseas vencer el pecado, entonces alimenta tu naturaleza espiritual. ¿Cómo hacerlo? Estudiando la Biblia, yendo a la iglesia, orando, acercándote cada día más al Señor. Entonces, cuando estés en tentación y parece que el pecado logra la victoria sobre ti, di las siguientes palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de nuestra naturaleza humana, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, es posible obtener la victoria sobre el pecado. Jesús nos dio ese ejemplo y tú también y yo debemos seguirlo. Que Dios te bendiga. Muy bien, amigos, estamos en la parte final de este programa En Esto Creemos, pero recuerda que una vez al mes tú puedes ver este programa y aprender de una creencia más. Este es el programa correspondiente al mes de abril del 2024. Algunos lo ven después, así que qué bueno que está en las redes sociales y termina siendo una bendición siempre. Sí. Y es interesante la forma como el experto realmente logra sintetizar lo que nosotros hablamos en una hora. Él tiene el reto y la capacidad de hacerlo en poco tiempo. En poco tiempo, ¿verdad? Así que, y muy agradecido con el pastor Eber Vázquez, ¿verdad? Que nos apoya siempre en esa cápsula, ¿verdad?, especial de este programa. Pastor, en el cierre hemos hablado mucho acerca de la naturaleza del ser humano en diferentes aspectos: físico, moral, espiritual y social. Quisiera cerrar con el aspecto físico nuevamente, porque al final, propio de esta naturaleza finita y mortal, todos terminamos en algún punto que es la muerte. Es la naturaleza del ser humano. Es inevitable en esta tierra. Teníamos vida eterna condicional y para poder acceder a ella, Adán y Eva tenían que estar comiendo del árbol de la vida. ¿Cierto, pastor? Así es. Al dejar de comer del árbol de la vida, esa es la explicación por la cual usted ve que los primeros seres humanos vivían por poquito 900. O sea que, yo me imagino, ¿cuántos años tenés? 500, estás hipote. Sí. Estás con la leche en los dientes. Imagínense que se venían casando 400, 500, 600, tranquilamente. Pero a medida fue pasando el tiempo, los restos del efecto del fruto del árbol de la vida en el ser humano se fueron acortando, hasta que la misma Biblia dice ya la vida del ser humano es hasta los 70.
70 es, ¿verdad? 70. Y yo ya Sí. los más robustos... A 80. A 80. Correcto. Preocupante esas cifras a medida va avanzando Sí, la sí, edad. sí. Pastor, ¿qué pasa cuando muere el ser humano en esa naturaleza del ser humano? Bien, Jorge, lastimosamente, el hombre, como lo mencionamos al inicio del programa, le cedió, ¿verdad?, el liderazgo, el dominio del planeta, se lo cedió a Satanás. Satanás muy astutamente engañó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro del Génesis, capítulo 3, encontramos ahí cómo Satanás toma ahora el control de la creación de Dios. Lo que Dios crea para el hombre, ahora viene Satanás y se lo roba al hombre, ¿verdad? Y como digo, lo hizo de una forma tan astuta porque le habla a la mujer y tragiversa las palabras que Dios había dicho, ¿verdad? El Señor le dijo, mire, pueden comer de todos los árboles. Pero ¿cuál fue el comentario y la observación de Satanás? Dice ahí en el versículo ¿Qué texto estamos capítulo pasando? 3, versículo 1. Génesis 3:1. Génesis 3:1. Y voy a la última parte. Así que Dios os dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Te das cuenta? Cómo él, para introducir esa plática con Eva, ¿verdad?, le dice, le cambia las palabras. Dios le dice, de todos pueden Menos de comer, uno. menos de uno. Pero ahora él les dice, Dios no les deja comer de ninguno. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta, Jorge, que desde el inicio que Eva tiene ese contacto con el enemigo, ya ella entró en un campo peligroso. Claro. Lejos de Dios. ¿Por qué? Porque ella ahora no solamente agrega las palabras, o dice las palabras, perdón, de lo que Dios había dicho, sino que le agrega. Es que el Señor nos dijo que podemos comer de todos, pero del que esté en medio no lo podemos comer, ni lo podemos tocar. Ya ese es un agregado de Eva. Ya eso es un agregado de Eva. Entonces, yo no dudo muy astutamente a Satanás agarrar una de las frutos y ponérselos en las manos de Eva y decirle, no moriréis, lo que dice el versículo. Que llama la atención esa mentira, ¿no? Con la que, no vamos a decir la primera mentira, porque la primera mentira se genera en el cielo, pero por lo menos la primera mentira aquí en la tierra, no moriréis, cuando es contrario a lo que el Señor les había dicho a ellos muy claramente al prohibirles comer del árbol de la ciencia del bien y del bien del mal. La otro aspecto que vemos de la naturaleza, de la forma como engaña y lo logra neutralizar la mente, digo yo, de Eva, ¿verdad?, es porque le promete cosas que ya tenían. Óyeme, es como decirte a ti, mira, te voy a regalar una moto, y tú ya tienes una moto, ¿verdad? Claro. Y te la describo igual que la tuya, pero si tú ya la tienes, ¿para qué? No, y parte de esa astucia también fue decirle verdad con mentira. Bueno. O sea, vas a conocer el bien y el mal, sí, pero yo creo que hay conocimientos que vale la pena no tener. Claro. ¿Qué necesidad ellos tenían de conocer el mal? Ahora nosotros conocemos el mal y sus consecuencias. Sí. Y créeme que yo quisiera no conocerlo. No conocerlo. Génesis 3:19, pastor, da el triste fallo de sentencia del Señor contra el ser humano luego de haber pecado. Correcto. ¿Nos lo puede leer, por favor? Sí, dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Al final, en esta naturaleza, que usted decía al inicio, somos la combinación de polvo y aliento. Sí. Cuando morimos, se separan esos dos elementos. Claro. Básicamente. Y ahí se ve reflejada la naturaleza del ser humano, tanta fama, tanta ostentación, y al final todos vamos a la tierra, como dicen por ahí. Lastimosamente, el hombre decide obedecer y someterse al enemigo, y entonces adquirimos la naturaleza pecaminosa. Y es por eso el texto que leímos, ¿te acuerdas en la sección anterior de Romanos 5:12, donde dice que el pecado entró al mundo? ¿Por qué? Por causa de uno, ¿verdad? Gracias. El imperio de la muerte comenzó. El imperio de la muerte. Con Satanás como el príncipe de este mundo. Claro que sí. Hasta que Cristo vino a implantar el imperio de la vida. Podemos decir, el reino de los cielos se ha acercado, le decía a sus discípulos. Pastor, las palabras finales de su parte en este tema de la naturaleza humana.
Bueno, Jorge, creo, y amigos y hermanos, creo que cada uno de nosotros, lo único que nos queda fueron repetir las palabras que, recordar, perdón, las palabras que el Señor nos dice a través del libro de Romanos capítulo 5, verso 8, ¿verdad? Que el Señor mostró su amor para con nosotros, en que aunque hemos caído en pecado, Cristo Jesús murió por nosotros. Y esto nos indica el gran amor de Dios hacia la humanidad, que a pesar de que el hombre le cede el control a Satanás, Dios nunca dejó de amar a su creación. Es por ello, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de permitir que Dios sea nuestra guía, siga siendo nuestro creador, siga siendo nuestro formador, y que nosotros sigamos adorándole a Él como el único ser que tiene control sobre nosotros. Cedamos el control a Dios y que sea el enemigo quien huya de nosotros. Quiero compartir finalmente con ustedes, mis queridos televidentes, las hermosas palabras de Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14 dice así: el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí no se refiere a que nos olvidamos de los mandamientos, sino que la libertad de ese reino de la muerte, por naturaleza, la naturaleza que nos heredó Adán, somos pecadores. Pero gracias a la gracia de Cristo, hay una naturaleza de vida dentro de nosotros. Así que va a estar combatiendo esa naturaleza pecaminosa y esa naturaleza de vida del Espíritu. Pero esperemos que tú fortalezcas y alimentes la naturaleza espiritual que has adquirido desde que te entregaste a tu Salvador Cristo Jesús. Amén. Pastor, amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder aprender más acerca de la naturaleza del ser humano. A través de los pensamientos bíblicos que hemos escudriñado en esta ocasión, queremos suplicarte que nos permitas ratificar nuestra creencia en ti, Señor, nuestra fe y nuestra confianza en lo que tú hiciste por nosotros. A pesar de que el enemigo ha tratado de desfigurar esa imagen y tomar el control de todos los ámbitos del ser humano, tú, Señor, siempre estás pendiente de todos tus hijos. Que el aspecto espiritual, moral, social, personal, Señor, cada día, Señor, pueda perfeccionarse a medida que tengamos una viva y estrecha relación contigo. Bendícenos dentro de este programa de manera particular en nuestros hogares, Señor, y a los hogares de aquellos amigos y hermanos que en este momento han escuchado este su programa. En esto creemos. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos televidentes, mil gracias por habernos acompañado en este provechoso tiempo de estudio. Sigan en toda la programación de Hope Media Honduras. Que Dios les bendiga.